Nosotros a todas mis hermanas. Pasa a vosotros a todas mis hermanas, a nuestros hermanos invitados, especialmente a nuestro hermano diácono José Victoria. Es un gusto tenerlo en esta reunión de Zoom, donde muchas de mis hermanas tienen este tiempo para dedicar a la palabra de Dios y sin lugar a duda con sus palabras, con su enseñanza, que será de mucha enseñanza y mucha práctica en nuestras sociedades femeniles, pues muchas estamos en este paso de aprendizaje. Hoy nuestra lección titulada La importancia de la palabra, que debe ser efectiva y eficaz para llevar las buenas de salvación. Damos la bienvenida a todas mis hermanas que se conectan por este medio. Y sin antes de que empecemos a estudiar, pues le voy a pedir a una de mis hermanas que nos lleve en oración. No sé si se encuentra nuestra hermana Dianita, para que eleve una plegaria. Sí, hermana, pasa a vosotros. Esta voz, mi hermana, por favor. Dios misericordioso, Dios todopoderoso, hasta ese lugar donde tú moras, elevamos nuestra plegaria unidos, Señor, para darte gracias primeramente por la vida y por la oportunidad de estar aquí reunidos, escudriñando tu palabra. Así pues, Señor, te pedimos, tú seas el invitado de honor en esta reunión, en este estudio, y nos des a todos, Señor, tanto a nuestro hermano que va a dar la clase como a nosotros la espiritualidad necesaria a él para que hable no de suyo, sino de ti, Padre eterno. Que le inflames con el carbón encendido sus labios y le bendigas grandemente, le des inteligencia y sabiduría. Y a nosotros, Señor, nos des lo necesario para recibir ese alimento espiritual. Sé pues con todos los presentes, Señor, y permite, Señor, que ese alimento sea para aumentar esa espiritualidad y para beneficio de nuestro alma y corazón. En tus manos nos depositamos sabiendo que no tenemos méritos ante ti y te pedimos que ocultes nuestras fallas delante de ti, Señor, y nos des la atención necesaria para estar presentes y aprender de ti. Pues todo te lo pedimos en el nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Dianita. Y pues nuevamente estamos aquí varias de mis hermanas de la República y a lo mejor alguna de mis hermanas del extranjero para escuchar esa palabra. Adelante, nuestro hermano diácono José Victoria. Tiene su tiempo y es un placer. Gracias, muchas gracias, mi hermana Ali. Pasa a vosotros, amadas hermanas. Mi hermano Roberto, también gracias por la invitación, que el Señor los bendiga. Y Pasa a pues también vosotros. para mí es un gusto muy grande el poder estar aquí con ustedes el día de hoy, para que estudiemos la lección correspondiente al siguiente sábado. Que Dios nos dé y nos conceda la vida, hermanos y hermanas, para poder estar en ese día. Y vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la pantalla y de aquí vamos a ir avanzando. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé cómo sea la dinámica, si al final o en el momento, pero ustedes díganme cómo es. Sí, mi hermano, si hay alguno al momento, pues tiene su tiempo, pero de preferencia es al final del estudio, ya podemos dar nuestra opinión o alguna duda. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues la lección de hoy, hermanas, es la importancia de la palabra. Ya casi llegando al final del cuaderno del trimestre, vamos a iniciar entonces, les voy llevando en los párrafos y en todo lo que hay. Miren, estas palabras son las que están aquí en esta parte. Como acabo de decir, la importancia de la palabra, podemos, antes de regresar a la siguiente imagen, podemos entenderla de varias maneras acerca de, pues no decir malas palabras, por ejemplo, lo contrario, hablar correctamente, con propiedad, etcétera. Pero en esta ocasión la lección se enfoca a estas palabras, al voto, compromiso, promesa, contrato, juramento y acuerdo. Estas son las palabras, mis hermanas, que vamos a iniciar en esta lección, que vamos a abordar en esta lección. Entonces, vamos a comenzar de esta manera. Fíjense el objetivo. El objetivo dice valorar la integridad de nuestra palabra. Eso es muy importante. ¿Cuánto vale nuestra palabra? Como una expresión concreta
de nuestra fe en Dios. Dice, dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, de eso se trata esta lección, pero vamos a ver hacia dónde. Siendo prudentes al comprometernos. Yo les decía hace un momento, fíjense, las palabras que les puse aquí. Voto, compromiso es una de ellas. Promesa, contrato, acuerdo y juramento. Entonces, son las palabras clave para esta lección. Entonces, aquí en este objetivo, dice, siendo prudentes al comprometernos y fieles al cumplir lo que prometemos. Aquí hay varias palabras de las que estamos diciendo: compromiso, promesa, por supuesto fidelidad, y dice aquí al final, ya que toda promesa, voto o afirmación refleja nuestro carácter espiritual y nuestro temor al Señor. Este es el objetivo entonces a lo que se va a enfocar esta lección con estas palabras que les acabo de mencionar. Entonces el párrafo 1. Así que pues yo le voy a pedir a alguna de ustedes, si tienen a bien, por favor, ya sea en su cuaderno, ya sea aquí en la pantalla, leer lo que es el párrafo 1 de la lección. ¿Alguien me ayuda, hermanas? Sí, hermano, le ayudo. Muchas gracias. Dice así, Paso a vos. dice así. La Biblia enseña que nuestras palabras tienen peso, poder y responsabilidad. En un tiempo donde la mentira y el incumplimiento son comunes, Dios llama a su pueblo a vivir con integridad, especialmente en lo que promete. En Números 3:2 se establece que cuando alguien hace un voto a Jehová o jura con juramento, no debe faltar a su palabra, sino cumplir todo lo que haya dicho. Esta ley no solo aplicaba a promesas solemnes en contextos religiosos, sino también a compromisos personales, familiares, sociales y espirituales. Amén. Hermana Milka, que el Señor la bendiga. Muchas gracias. Fíjense, mis hermanas, cómo aquí se nos viene hablando acerca de el voto, que es una de las palabras que les mencionaba. El voto, ahorita vamos a ver a qué se refiere, de dónde viene la palabra en español y en hebreo, por supuesto, que es como se escribió el Antiguo Testamento en ese idioma. En Números 30 viene eso. Ahorita lo vamos a ver todo esto. Pero fíjense cómo dice aquí. La Biblia enseña que nuestras palabras tienen peso. O sea, delante de nuestro Dios sabemos que tiene un valor la palabra y que nos enseña que como personas seamos cumplidores de esa palabra que hacemos, que no es un juego que hay, que las frases, los compromisos que decíamos que son de las palabras que tenemos, son importantes que las sepamos entender, es importante que sepamos entenderlas para poder nosotros aplicar y sobre todo como nos enseña nuestro Dios. Entonces, lo contrario del cumplimiento y de la verdad, pues es la mentira, es el faltar a lo que decimos, el romper el compromiso de lo que decimos, el decir, pues ya, el retractarnos, el decir, esto que dije, no, ya no, siempre ya no, así tan fácil. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, la primera palabra es el voto, y aquí se menciona Números 30. Fíjense que aquí en Levítico 19:12 se menciona acerca de ello. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita les voy a decir la siguiente en esta imagen, la palabra voto. Y fíjense cómo, ahorita vamos a ver algunos textos. La palabra voto, fíjense, viene del latín votum, que era una promesa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Porque diría uno, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas palabras? Sí hay pequeñas diferencias, sobre todo entre promesa y juramento. Pero un voto entonces es una promesa o un juramento. Aquí dice que viene del latín que es votum, pero vamos a ver más. Dice la palabra votum viene del verbo movere, que significa prometer solemnemente, y solemnemente significa de una manera formal. Cuando se hacía esta promesa, uno estaba, aquí viene otra palabra, devoto. Devotus significa de hacia y votus, voto, o sea, hacia el voto. Eso es devoto. Aquí abajo viene un ejemplo. El soldado devoto siente devoción, lo que le permite aguantar cansancio, hambre, dolor hasta llegar a la victoria. Eso es la devoción. Cuando alguien tiene devoción a algo, es que se afirma
hacia el propósito que tiene. Eso es devoción, ya sea hacia una persona o hacia una meta. Entonces, de ahí la palabra devoción viene de la palabra voto, que es prometer. Aquí abajo dice a la derecha, cuando una mujer y hombre se prometen a estar juntos hasta que la muerte los separe, hacen un voto. Pues la palabra boda también deriva de votum. Fíjense, la palabra boda. Aquí lo vemos en esta imagen, en esta imagen que sigue, fíjense. La palabra boda viene del latín bota, del plural, es el plural de votum, por el juramento solemne pronunciado por los novios antes de casarse. Entonces, boda viene de la palabra voto. Fíjense, qué interesante. Entonces, estamos viendo que el voto es una promesa. Entonces, aquí lo que se menciona en esta parte, bueno, ahorita en el párrafo, antes de entrar al párrafo 2, vamos a ver unos versículos. Déjenme quitar esto, ahora sí. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Ahorita vamos a ver también Números 30, que es donde viene el texto de memoria, y por supuesto la lectura bíblica de Eclesiastés 5. Yo quiero que veamos ahorita Deuteronomio capítulo 10. Acuérdense que Deuteronomio es la repetición de la ley, en donde Moisés le dice a la nueva generación, a la que va a entrar a la tierra de Canaán, los que no, ninguno de ellos había salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, que iban a entrar a la tierra de Canaán, le estaba repitiendo todas las leyes que en los 40 años Dios les había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Entonces, de estas leyes de Dios, en Deuteronomio 10, ¿por qué digo esto? Porque son mandamientos de Dios. Entonces, en el versículo número 20, fíjense lo que dice Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Esto es un mandamiento, o sea, no es decir, cuando hubiera un juramento, aquí dice, ¿juramento en qué aspecto? Porque juramento dice la Biblia que se necesitan alguien que tenga, el que jura, algo por lo que debe, algo que le apoye para jurar. Por ejemplo, dice la palabra de nuestro Dios que cuando Dios le hizo el juramento a este Abraham, dice que juró Dios por sí mismo, porque no podía jurar por algo o alguien más. Pero el ser humano debe, según este versículo, cuando, por ejemplo, en la ley, que había una disputa, una discusión, y las dos partes que estaban en esa discusión iban ante los jueces, y con las pruebas, los testigos, no se llegaba a nada, entonces se acababa con un juramento en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios. Entonces, eso ya era lo último. Por ello, ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguien se va a bautizar, pone su mano en la Biblia para hacer el juramento delante de nuestro Dios de que se va a cumplir. Y así pues, entonces encontramos que en el juramento hay alguien más o algo más por lo que lo juramos. En cambio, la promesa simplemente es un compromiso que decimos sin que necesariamente haya un intercesor o algo que me apoye. Entonces, esa es la diferencia entre promesa y juramento. Ahora, voto se puede referir a una promesa, a un juramento o a ambas cosas. De hecho, un juramento tiene promesas. Ejemplo, Dios le juró a Abraham la tierra. La tierra, el decirle que iba a recibir la tierra, que su herencia iba a ser, su simiente, iba a ser como las estrellas, el polvo y la arena del mar, y que además de su descendencia iban a ser el Mesías, porque iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Entonces, esas son las promesas. Entonces juró Dios por sí mismo y que iba a cumplir esas promesas. Entonces vean la diferencia entre juramento y promesas. Ahora, voto, repito, puede ser promesas, pero en este caso también puede tener un juramento. De esta manera, pues, voy a continuar para que sigamos viendo todo esto, hermanos, hermanas. Y vamos a ver, entonces, un poquito más vamos a ir ahondando de todo esto, un poquito más acerca de lo que hay aquí adelante en los párrafos. Entonces, aquí está el párrafo número 2.
¿Quién me ayuda de ustedes a leer el párrafo, por favor? Ya sea en la pantalla. Heme o en aquí, las- hermano. Gracias, muchas gracias. Hacer un voto no era una obligación en la ley, pero si alguien voluntariamente decidía comprometerse con algo, debía cumplirlo. Dios no aprueba las palabras vacías ni las promesas dichas solo por emoción o presión. Jesús reafirmó este principio cuando nos enseñó que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. En otras palabras, nuestra palabra debe reflejar la fe y nuestro temor de Dios. Prometer y no cumplir no solo afecta la confianza de los demás, también nos desacredita espiritualmente. Muchas gracias, que el Señor la bendiga, mi hermana. Y fíjense que aquí en estas palabras, en Mateo 5 es cuando lo que se llama los editores o sí, los impresores o traductores de la Biblia le han puesto el Sermón del Monte, que son Mateo 5, 6 y 7. También en Lucas está. El caso es que aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, porque dice que subió al monte, no sabemos qué monte era, dice que sentándose, dice que abriendo su boca les hablaba a sus discípulos y les empezó a decir las 9 bienaventuranzas y más adelante les dice esto, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, en la ley dice, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos, tus promesas o tus votos. El perjurar es jurar en falso, o sea, no debes jurar en falso. Por eso hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, por ejemplo, que sabemos que es mucho más amplia la explicación del mandamiento, pero entra en ese mandamiento esta parte de lo que estamos hablando. Entonces, cuando el Señor dijo eso, dice, mas yo os digo, no juréis, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Vean cómo en el juramento hay algo más por lo que me apoya. Por eso el Señor dice eso, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Mas sea vuestro hablar, dijo el Señor, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Otras traducciones dicen del maligno es, lo que es más de esto, del maligno es. Y Santiago 5:12 dice lo mismo, dice algo referente a ello. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a no comprometernos, a no jurar, a no prometer en algo que posiblemente no podamos cumplir o nos pese mucho y acabemos tal vez eh, queriendo, pues, retractarnos de lo que hablamos. Por eso sea nuestro hablar, sí, sí, no, no, es lo que dice el Señor. Entonces aquí viene una pregunta que a veces hacemos cuando tratamos sobre todo el tema de juramento. Entonces, ¿debemos jurar o no debemos jurar por lo que dijo el Señor? Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, no vino a abrogar, Él no vino a quitar. Ejemplo, cuando Él dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, eso es la ley, es lo justo, porque es de Dios. Si alguien te hace, tú puedes hacerle lo mismo, porque eso es lo justo. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, pero es mejor, dice no respondas a lo malo. Por eso dijo, pon tu mejilla diestra, si te pegan a la derecha, perdón, pon la otra mejilla. Entonces, de esta manera, el Señor hace más sublime la ley. Es decir, lo que dice Isaías, que Él magnificó la ley, le dio profundidad a la ley. O sea, nos acerca al amor a la misericordia y amor de Dios con todo lo que Él nos enseña. Por eso Él dijo, Él no vino a quitar el juramento. Ya vimos que en Deuteronomio 10, ahí dice que un juramento tenía que hacerse en el nombre de Dios. Pero entonces el Señor dice, no jures, mejor no jures. O sea, Él no dijo, es pecado jurar. Él no dijo eso. O dijo, ya ese mandamiento ya no. Tampoco dijo eso. Simplemente dijo, no jures, eso es mejor. No te comprometas. Y delante de Dios no lo hagas. ¿Ok? Entonces, en Eclesiastés 5, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver ahorita también, esa es la lectura bíblica, Eclesiastés capítulo 5. Pero entonces aquí dice que nuestra palabra debe reflejar nuestra fe, temor de Dios, prometer y no cumplir, o sea, saber. Acuérdense que hay una parábola, hay una parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Del hombre que va a construir una torre y del hombre que va a ir a la guerra. De ambos casos, dice, el de la torre primero cuenta si le alcanza el dinero y el de la guerra primero ve si realmente tiene el ejército para ganar la batalla.
Dice, si no, dice, los demás se van a burlar de él. Dice, entonces nosotros también, antes de comprometernos en algo, y sobre todo, fíjense la palabra compromiso, comprometer, antes de hacer eso, dice, mejor hay que contar. Eso yo sé que lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado ya seguramente de manera personal o colectiva en las lecciones de la escuela sabática, en un tema, en alguna sociedad, o lo hemos platicado. Y yo sé que todo este tema tal vez ya lo conocemos, pero es importante siempre reafirmar y profundizar tal vez un poquito más el conocimiento que ya hemos adquirido. Entonces, qué importante nosotros darnos cuenta, pues, del valor de nuestras palabras, que ese es el tema. Bien, seguimos. Entonces, de aquí vamos al siguiente párrafo. Yo le ayudo a mi hermana. Sí, perdón, aquí les voy a hacer, antes de eso, perdón, hermana, Ok. les voy a hacer una pregunta. Aquí, fíjense. ¿Es necesario utilizar la palabra voto, promesa o juramento para que tenga tal carácter? No me respondan habiendo su micrófono. Ustedes contéstense en casa. ¿Es necesario utilizar la palabra voto, promesa o juramento para que tenga tal carácter? Es decir, para que algo sea un voto, ¿es necesario que yo diga voto? ¿O para que tenga una promesa, es necesario que yo diga prometo o juro? ¿Es necesario? Y la respuesta es no. Esa es la respuesta. Entonces la pregunta es importante porque alguien puede pensar eso, que para que sea voto, promesa o juramento, tiene que existir alguna de esas palabras en la frase. Y no es así. Entonces puede haber una promesa o un voto o juramento sin que haya esas palabras necesariamente. Entonces, estamos hablando de compromisos que hacemos y sobre todo de compromisos que ahorita vamos a ver que le hacemos a Dios. Entonces vamos a ver ahorita en lo siguiente. Aquí, por ejemplo, yo les decía que la palabra voto también está escrito, lo vimos en latín, como hasta de ahí viene la palabra boda. En hebreo viene de la palabra nadar. Esto no es como del agua de nosotros hoy en español, nadar, pero es la misma forma de decirlo. Es promesa y fíjense, también significa ofrenda. Eso es voto. Entonces, cuando Pablo y Israel en el Antiguo Testamento vemos que ellos llevaban un voto a Dios, era que llevaban una ofrenda, algo que le habían prometido, pero que era una ofrenda. Podía ser de un animal, por ejemplo. Entonces, en Génesis 28, ahora vamos a ver Génesis 28, 20 al 22. Ustedes recuerdan la historia de Jacob. Jacob, el hermano de Esaú, va a Padán Aram, allá lo que ahora es el país de Irak. Allá en Irak, en aquel tiempo que era Mesopotamia, esa civilización tenía varias ciudades. Una de ellas era Ur, de donde salió Abraham. Otra era Padán Aram, a donde fue Jacob a buscar, o más, sí, a buscar esposa, pero sobre todo a huir, huyendo de Esaú que lo quería matar. Entonces, en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, bueno, ustedes ayúdenme, si lo tienen en sus Biblias, ¿me ayudan a leerlo, hermanas? Por favor, ¿alguien? Dice así, hermano. Gracias. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornara en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Amén. Amén. Dios la bendiga. Gracias, mi hermana. Fíjense, dice aquí, e hizo Jacob voto, pero vean ustedes, vean la frase de Jacob. Él dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, etcétera, 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 ¿dónde? Busquen ustedes en las palabras que dijo Jacob. Vean si utilizó, desde donde dice, si fuere Dios conmigo y me guardare, en adelante, en donde aparece la palabra voto, promesa o juramento. No aparece. Aquí, quien escribe, acuérdense, el escritor es Moisés, cuando él escribe los 5 libros, el Pentateuco o la Torá. Entonces, cuando él escribe esto, Moisés, escribió, e hizo Jacob voto diciendo, y luego ya puso las palabras de Jacob. ¿Sí, hermanos? Hermanas, entonces, vean cómo no está la palabra voto, juramento o promesa, pero es un voto. Y ya, bueno, sabemos la historia de Jacob, que Dios lo bendice grandemente porque Jacob cumple con todo ello. Entonces, vean ustedes de lo que estamos viendo. En 2 de Samuel 15:8,
Es otro ejemplo. A ver, vamos a verlo. Segundo libro de Samuel. Lo leo, hermano. Por favor. Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Siria, diciendo, si Jehová me volviera a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Amén. Gracias. Este era Absalón. Y entonces, aquí dice que él dijo estas palabras, Absalón, el hijo del rey David, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, etcétera. Pero vean, no usa la palabra voto en sus palabras. Las palabras que él usó fue, si Jehová me volviera a Jerusalén, yo serviría a Jehová. Esas fueron las palabras, pero no dijo Absalón, si Jehová me volviera a Jerusalén, haré el voto de servir a Jehová. O sea, no usó la palabra, o prometo servir, o juro servir. No usó esas palabras. Él dice, este es un voto que yo hice con X palabras. Entonces son los ejemplos de la pregunta que hace rato les hacía, y vean ustedes todo eso. Ahora, en Números 30 es un capítulo interesante lo que viene aquí abajo. Todo el capítulo no lo vamos a leer, pero vean ustedes, esto yo lo voy a leer porque les voy a saltar algunos versículos. Abran sus Biblias en Números 30. Cuando Dios le da al pueblo de Israel, ¿y por qué me estoy enfocando mucho en esto, hermanos? Porque en el cuaderno habla del valor de nuestras palabras y que tengamos cuidado de que cuando digamos una frase o algo, o incluso ahorita lo vamos a ver, hasta lo pensemos, tengamos cuidado porque puede ser un voto, una promesa o hasta un juramento, ¿eh? Entonces, por eso estamos definiendo todo esto, viendo de qué manera nosotros podemos decir algo que ni nos dimos cuenta, que es promesa, voto, juramento. Entonces debemos ser muy conscientes de ello, ¿sí? Y si lo dijimos a propósito, pues cumplirlo. Pero antes de decirlo, saber si lo vamos a cumplir o no, o cómo lo voy a poder cumplir. Todo eso es lo que dice esta lección. Por eso es el valor de las palabras. Ok, entonces en Números 30, ahí se habla de cómo Dios le dice al pueblo de Israel. El pueblo, le dice que el pueblo podía hacer un voto a Dios, o sea, prometerle algo a Dios. Pero también el pueblo, en este capítulo, dice que se podía retractar. Y van a decir, pero no que está diciendo que no, hermano. ¿O cómo es? Bueno, en aquel tiempo, según la ley de Moisés, fíjense, dice que aquí dice, en el capítulo 30, ahorita lo leo, algunos versículos les decía, habla de cómo cuando el pueblo de Israel se retractaba de un voto, decía, no, aquí quiero terminar mi voto. O sea, ya lo había iniciado o antes de iniciarlo y decía, "Eh, ya no quiero, o ya no puedo, lo que sea de ambas, ya no poder, el no poder o ya no querer, eso le hacía que tuviera que pagar algo a Dios. Vamos a ver. Entonces, dice el versículo 3, Números 33, fíjense, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjense qué importante. Aquí dice voto, juramento. Dice el versículo 4, mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su mocedad, y bueno, para no leer todo, dice aquí que una mujer que era soltera, que todavía estaba al cuidado de los padres, pero que ya era una joven, ella podía hacer un voto, pero primero el padre, su padre tenía que darle autorización para que lo hiciera. Si el padre no le daba autorización, ella no podía hacer ese voto. También habla de la esposa. Si la esposa quería hacer un voto, el esposo tenía que autorizar ese juramento, o ese voto más bien, tenía que autorizarlo. Pero ¿qué pasaba si se decía, bueno, pues sí, sí, sí se autoriza el voto, pero después se llegaba a fallar? Vamos a Levítico capítulo 27, decía yo, fallar, retractar, o sea, decir, ya no quiero seguir con el voto, o sea, ya habían iniciado, o antes de iniciarlo, pero ya lo habían hecho, ya lo habían prometido y ya no se quería hacer. Vamos a ver Levítico 27. Ahí es donde dice todo eso, de qué era lo que tenían que pagar. En Levítico 27 dice el versículo número 2. Levítico 27, 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. ¿Por qué dice de las personas? Redimir, ¿qué significa?
Una redención es un trueque. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. El trueque es que Él murió por nosotros. Nosotros merecíamos eso, esa muerte, y Él muere por nosotros. Por eso es nuestro Redentor. También Dios es nuestro Redentor. ¿Cómo? Pues enviando a su Hijo. Cambió a su Hijo por nuestra vida. Entonces, esa es la redención. Por eso aquí dice, otra vez, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, o sea, de rescatar, así será tu estimación, a causa del voto. Dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60 años de edad, tu estimación será 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere hembra, la estimación será 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, tu estimación será respecto al varón 20 ciclos y la hembra 10 ciclos. Bueno, también está hablando de prometerle a Dios algún animal, por eso dice hembra. No piensen que así le está hablando a las mujeres. Entonces, el caso es que aquí en este caso, en esta situación, encontramos que cuando se decía, por ejemplo, yo le prometo este borrego, este cordero a Dios, se lo voy a sacrificar, pero ya después yo ya no quería, pero ya se lo había prometido, o sea, ya había hecho un voto, entonces quería redimirlo, o sea, rescatarlo, intercambiarlo. ¿Cómo? Con dinero. Así era, en algunos casos de ciertos votos. Por eso acuérdense que aquí arriba dice promesa y también dice que significa ofrenda. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir. Lo que no esto era de lo que se había prometido. Fíjense, no está hablando de un diezmo, ¿eh? Se los comento porque hace algunos años, en la localidad donde yo conocí la palabra, en Villa de las Flores, en el Estado de México, en el municipio de Coacalco, ahí me acuerdo que se llegaba a predicar que se podía redimir un diezmo. O sea que si yo no diezmaba, por lo que sea, que ya no había hecho mi diezmo, no había dado mi diezmo, quincena, semanal o mensual, como yo lo fuera dando, que entonces a la siguiente vez que yo diezmara, tiene que agregarle el quinto, porque aquí al final de Levítico 27 dice que una redención era con el quinto, pero no habla del diezmo, habla de los votos o promesas que se le daban a Dios aparte. O sea, el diezmo es un mandamiento y una promesa es otra cosa. Eso no es un mandamiento. O sea, acabamos de ver, o vamos a ver adelante, que una promesa no es un mandamiento. Eso cada quien de su propia voluntad lo va a hacer. Pero el diezmo sí es un mandamiento. O sea, diríamos, el diezmo sí es una obligación, porque es un mandamiento. Es como decir, no matarás, etc. Esos son mandamientos. Entonces, encontramos que esa es la diferencia. Se los comento porque es importante, porque entonces el diezmo no se redime. O sea, yo no puedo rescatar y decir, pues le agrego tanto. Eso no dice Levítico ni no dice la Biblia. ¿Sí, hermanos? Bueno, continúo. Luego entonces, ahí está ya la imagen. El número 6, bueno, ya me lo brinqué, es otro voto que se hacía el voto de Nazariato. Pero a ver, el párrafo 3. Ahora sí, por favor. ¿Quién me ayuda, por favor, con el párrafo 3? Sí, mi hermano. Gracias. Dice, hoy en día los votos no siempre se hacen en voz alta, pero asumimos compromisos constantes en el matrimonio, en los negocios, con nuestros hijos, en el servicio a la iglesia o cuando afirmamos que haremos algo. Una mujer de fe debe ser prudente al comprometerse y diligente al cumplir, pues la fidelidad en lo pequeño es señal de madurez espiritual. También debe enseñar a su familia que la honestidad comienza por cumplir lo que se promete, aunque no siempre sea fácil o conveniente. Gracias, mi hermana Yasmín, que el Señor la bendiga, hermano. Miren, aquí es lo que habla precisamente, que los votos no siempre se hacen en voz alta. A veces uno lo hace hacia sí mismo, obviamente. Entonces, pero asumimos, dice, compromisos. Entonces tengamos cuidado. Por ejemplo, el matrimonio es un compromiso, es un voto, es una promesa y hasta un juramento. Aquí en Malaquías habla de cómo Israel es la esposa de Dios y cómo ellos rompieron ese compromiso o ese juramento. Ya sabemos, con la idolatría, etc. En los negocios, en Proverbios 11:1 habla de la pesa. Peso justo, pesas y medidas justas, es lo que habla, porque lo contrario dice que es abominación a Dios. Entonces, en esto también hay un compromiso. Hablando de la palabra, acuérdense que la lección no es
Yo me he enfocado ahorita mucho a lo mejor a voto, promesa, juramento, pero la lección es el valor de nuestras palabras. Entonces, hasta en esta parte, cuando nosotros, en la parte de los negocios, dice aquí la honestidad, cuando hacemos algún negocio, con nuestras palabras, obvio, tenemos que ser honestos, claro, en las acciones, pero ahorita el tema son las palabras. Entonces, con nuestros hijos, incluso, prometerles a veces algo que sabemos que no les vamos a cumplir, pero simplemente para que quitárnoslos ya de encima, a lo mejor, de que nos están diciendo, insistiendo, y qué feo sería yo, ¿verdad? Quitárnoslos de encima. Pero a veces pasa eso. Y entonces el padre o madre dice, sí, sí, sí. Y eso, acuérdense, no es necesario decir voto, juramento, promesa para comprometernos en algo y no cumplirlo. Por eso aquí arriba dice compromiso. Aquí donde están las manos, hasta arriba. Ok. Entonces, en Proverbios, quiero que leamos Proverbios 12:22. ¿Quién me ayuda de mis hermanas? Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. A mi hermana Miriam, muchas gracias. Que el Señor la bendiga. Así es. Entonces, pues sabemos los textos los temas de Proverbios, que son que hay mucho mandamiento y también hay recomendaciones de prevención. Entonces, hay mandamientos y hay cosas de prevención. Y aquí dice, y también obvio, mucha reflexión. Aquí en este caso, sabemos nosotros que nuestra palabra entonces tiene que ser con veracidad, así como nosotros sabemos que Dios es veraz, porque dice allá en Jeremías, capítulo 10, más Jehová Dios es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios dice, tu palabra es verdad, dijo el Señor. Tus mandamientos son verdad, dice el Salmo 119. En primera de Juan 5, también dice que el Espíritu Santo dice, y el Espíritu es la verdad. Y entonces, así pues, nosotros tenemos que andar en esa veracidad de decir las cosas con el compromiso de saber y con la cuestión de ser claros en lo que estamos diciendo. Y si nos vamos a comprometer en algo, realmente vamos a tener que cumplirlo, porque lo estamos haciendo. A veces decimos delante de Dios, pero para nosotros, que somos hijos de Dios, pues sabemos que adquiere un compromiso también delante de Dios, no nada más delante de los hombres. Para el mundo, ellos, allá, pues a lo mejor mucha gente, hay quien piensa que el compromiso es de persona a persona y ya, y no tiene nada que ver. Dios, yo les decía, a veces pensamos que sin decir promesa, voto o juramento, que no por eso no toman ese carácter. Pero entonces hay muchas frases que decimos y que sí pueden tomar todo eso. Por eso tengamos cuidado. Ok, entonces vamos a lo que sigue. Fíjense, aquí viene la lectura bíblica. Está aquí, en esta parte. Y quiero que lo leamos. Entonces es Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7. Fíjense, esta yo lo voy a leer. Dice el 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué significa guardar el pie? Significa el ir con prudencia, con respeto, eso significa. El entrar con humildad, incluso. Dice, y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios porque no saben qué hacen. Aquí, obvio, habla de la actitud que uno tiene cuando se presenta uno delante de Dios. Aquí habla de la casa de Dios. Nosotros sabemos que esta actitud tiene que ser en todos lados. Aunque aquí es el ejemplo, a la casa de Dios, por supuesto. Dice el 2, no te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí inmediatamente vienen a nuestra mente las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? No juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, o sea, por nada, como poniendo algo de intermediario que no sea Dios, pensando que eso no adquiere un compromiso delante de Dios. Dice el Señor, no, ten cuidado. Entonces, por eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No te apresures. Ahorita vamos a ver en el siguiente párrafo que nos reafirma esa parte en donde dice, a veces por la emoción, hermanos, ¿quién? Y hay quien, yo, y a la mera hora nadie. O uno que otro, y unos de los que dijeron nada, no cumplieron. Entonces, a eso también se refiere este texto. Y pasa incluso, ya vimos en lo social,
puedes pasar en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no llegar a ser mentirosos. Es lo que nos dice esta lección. Que no caigamos en una imagen que sea falsa, porque ya vimos que eso no es correcto delante de Dios. Luego dice el 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, que es el tema, la voz del necio. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla. Fíjense, no hay mandamientos entonces donde diga que no debemos prometerle a Dios. Por eso, repito, nosotros seguimos haciendo juramentos, porque es un mandamiento, ya lo vimos. Pero tener cuidado cuándo lo hacemos y en qué manera. ¿Sí, hermanos? Ok, no tardes en pagarla porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ahorita vamos a ver este versículo. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades. Y muchas las palabras, mas tú teme a Dios. Ahorita vamos a ver algunas de estas partes. Entonces, a ver, fíjense, aquí en esta parte dice, en Eclesiastés 5:2, dice, en esta versión, que es una versión bíblica que dice, Dios habla hoy, el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Ok, en esta versión dice, no te precipites ni con los labios, ni con el pensamiento. O sea, acción hablada o pensada, porque al final el pensar también es una acción, no nada más es lo físico, también está lo intelectual. Entonces, significa, por eso se mencionaba en un párrafo, bueno, a veces simplemente no lo decimos en voz alta, pero le decimos a Dios algo, le prometemos algo. Si decimos, como ahorita lo vamos a ver en el siguiente párrafo, repito, cuestiones en donde le podemos prometer a Dios algo en nuestro corazón, como por supuesto le pasó a aquella mujer, a Ana, ¿verdad? Ella lo hizo y ella lo cumplió, pero dice que hasta Elí, el sacerdote, pensaba que estaba borracho. Pero bueno, entonces aquí en Eclesiastés 5:3, ¿qué dice Eclesiastés 5:3? Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Vamos a ver otra versión. A ver, no, esto lo dice otra versión, que es la versión Dios habla hoy, así lo dice. Porque por mucho pensar por mucho pensar, aquí se cortó esta palabra, se tienen, más bien se alargó, se tienen pesadillas. Por mucho pensar se tienen pesadillas. Y por mucho hablar se dicen tonterías. Eso dice, así lo dice esta versión. Entonces, que tengamos cuidado precisamente antes de hablar, que no seamos de las personas de las que, por ejemplo, alguien nos está diciendo algo y ya luego le queremos contestar. Y hay personas así, o sea, no lo piensan. Y hasta la gente, se burla. Y después hasta la gente, uno dice, ay, me arrepiento. Y va uno, ay, disculpe, es que no quise. Pero uno se deja llevar luego. Es lo que está aquí diciendo. Ten cuidado con lo que digas, porque a veces puedes decir cosas que ofendan. Aquí dice tonterías, pero pueden haber precisamente muchas cosas que podemos decir por hablar antes de pensar. Entonces, hasta hay una frase, ¿no? Que dice, el, eh, el necio, no, el sabio sabe lo que piensa, el necio no sabe lo que dice. Así hay una frase, y lo dice Eclesiastés, de hecho. Ok. Eclesiastés 5:6, ese es el texto que les decía hace un momento. Voy a regresar dos imágenes, fíjense. Aquí en el 6, está aquí abajo en rosita. ¿Cómo lo dice? No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel. Esta frase, delante del ángel, ¿a qué se refiere? Se puede pensar de dos maneras. Una, que tengamos cuidado de que tal vez Dios envíe un ángel a que nos castigue por andar mencionando promesas o haciendo juramentos y no las cumplamos. Entonces, esa sería una forma de ver el texto. Y la otra sería lo que aquí dice. Eclesiastés 5:6. Ángel significa mensajero. En hebreo se dice malaj. La K suena como J, aunque se escribe como K. Malaj. Y significa entonces ángel, que es mensajero. El sacerdote es el mensajero. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si puse aquí, no lo puse. Bueno, hay un texto aquí en Malaquías. A ver, vamos a ver en Malaquías. Porque ya vimos que cuando se hacían los votos, el pueblo de Israel hacía votos, tenía que ir con el sacerdote. Y que si no cumplían, tenían que ir con el sacerdote. Entonces, en este caso, en Malaquías,
Déjenme ver dónde está. Permítanme un momento, hermanas. Aquí está. El capítulo 2, versículo 7. Es Malaquías 2:7. Fíjense cómo dice. Pues espero que lo tengan en sus Biblias si gustan. Malaquías 2:7. Dice así: porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque dice, mensajero es de Jehová de los ejércitos. Malak significa mensajero. Entonces en Eclesiastés 5:6, si tradujéramos la palabra ángel por mensajero, acá en este versículo, dice, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del sacerdote que fue ignorancia. Es una forma de interpretarlo también. El caso es que el versículo nos dice que tengamos cuidado porque puede haber un castigo si decimos algo que lo cumplimos. Entonces, de eso estamos hablando. Decimos algo mal, etc. Ese es el tema. Ok. El párrafo 4, cumplir. ¿Quién me ayuda de ustedes, hermanas, por favor? Yo, mi hermano. Dice, la importancia de la palabra dada se refleja incluso en los votos que hacemos delante de Dios en momentos de necesidad, gratitud o consagración. Si prometimos algo al Señor en oración, como servir, cambiar, ofrecer, dedicar tiempo o recursos, no debemos olvidarlo ni dejarlo a medias. Dios no necesita promesas, pero valora profundamente la fidelidad de quien la honra con hechos, no solo con palabras. Amén. Gracias, que Dios la bendiga, hermano. Fíjense que esto es lo que comentábamos, hermanas, acerca de, por ejemplo, se nos enferma un hijo y entonces le prometemos, le pedimos a Dios y le decimos, Señor, si tú lo curas, y le decimos una promesa. Yo te prometo, o sin la palabra prometer, voy a ir a la iglesia o voy a hacer más a llegar a ti. Sin decir, prometo, juro ni voto. Señor, si tú curas a mi hijo, voy a ser más allegada a ti. Eso es un voto o una promesa. Entonces, igualmente, vimos que Jacob le dijo a Dios, si tú haces que yo vaya y me traes con bien y me bendices, tú vas a ser mi Dios. Así le dijo. Entonces, es lo que dice este párrafo. Tengamos cuidado cuando estamos en ciertas necesidades, a veces hasta en el gozo, decíamos en la euforia, decíamos en la iglesia, hermanos, ¿quién? Y hay quien dice yo, y se compromete. A lo mejor no es una promesa la que hacemos, pero es un compromiso. Al final, otra vez, la lección es el valor de las palabras. O sea, la lección no es voto, promesa o juramento, no lo es. Yo lo he enfocado un poco más a eso, pero es el valor que le damos a nuestra palabra, incluso cuando decimos yo. ¿Quién viene? Yo. ¿Quién ayuda? Yo. Y a la mera hora nada. Entonces el valor de las palabras, que seamos realmente certeros en lo que decimos. A veces, hasta por pena, no sabemos decir no, pero a la hora que hay que ejecutar en lo que dijimos que sí, no lo hacemos o no vamos o no estamos. Entonces, seamos veraces y sepamos hablar, hermanos, no tiene nada de malo. Es mejor decir no puedo, no sé o no me comprometo así a decir sí y no lo hacemos. Bueno, eso es lo que nos dice en ese párrafo. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver el último párrafo, edificación y crecimiento. Ayúdenme, hermanas, por favor. Sí, hermano, Sí. dice así. Una iglesia firme se construye con personas confiables. Una familia estable se edifica sobre la verdad. Un testimonio sólido se sostiene con integridad. Por eso el llamado de Dios es claro, que nuestra palabra tenga valor, peso y coherencia con nuestra fe. Que antes de hablar pensemos que si prometemos cumplamos y que en todo momento recordemos que lo que decimos también es una forma de adorar a Dios. Amén. Que el Señor la bendiga, hermana Clara. Muchas gracias. Una iglesia firme se construye, edificación y crecimiento, con personas confiables, porque sabemos que iglesia significa congregación.
También sinagoga significa congregación, pero está en hebreo. Eclesia, iglesia, está en griego. Entonces nosotros somos la iglesia de Dios, dice, columna de apoyo de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo. Entonces, personas confiables. Fíjense que la confianza es lo que tiene más el hombre, el valor que más necesita el ser humano para tener relaciones sociales. Cuando no hay confianza se acabó todo, cualquier lazo, un matrimonio, una amistad, incluso en lo social, aunque no nos conozcamos, si no hay confianza, no entablamos un acercamiento con alguien. Entonces, la confianza es lo más valioso que se tiene para tener un lazo. ¿Y cómo se forma la confianza? Pues con acciones, con cumplimiento de lo que decimos, y con muchas cosas, por supuesto, pero estamos hablando de la palabra. Entonces aquí dice una iglesia firme se construye con personas confiables. Entonces es de lo que se está hablando, de la fidelidad en lo que decimos, y que si nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios, sabemos que pues vamos creciendo conforme a ese propósito y que esas son nuestras palabras, esa es la forma en cómo hasta pensamos. Ya ven que dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque llega el momento en donde cada acción, eh, lo que hacemos, hasta lo que en nuestras oraciones, usamos versículos de la Biblia que nos vienen a la mente. No se diga cuando predicamos, cómo sin tener la Biblia podemos hablar del mensaje de Dios que ya está en nuestra mente. Entonces, ese debe ser nuestro interior. Y ya dijimos que la palabra no solamente es la física, es decir, la que decimos con los labios, sino también la que pensamos. Entonces, tenemos que ser personas que sepamos hablar nosotros hacia nuestro interior y también hacia nuestro exterior. Y así educar a la familia, a los hijos, en casa, esposo, esposa, etc. Y no se diga, dice aquí, en la cuestión de la iglesia, que es lo que estamos construyendo. Y piedras vivas que somos delante de nuestro Dios, dice Pedro, que seamos un edificio espiritual, una casa espiritual delante de nuestro Dios. Entonces, el último versículo que quiero que leamos es este versículo que está aquí, el último, Colosenses 3:17. Fíjense que ese versículo, pues es como tantos que escribió Pablo, muy hermosos, que nos habla acerca de la entrega a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Es una escuela muy hermosa realmente, esta que que se va a estudiar este próximo sábado, primeramente Dios, y esperemos, hermanas, que pues siga siendo para edificación, por supuesto. Hay una actividad en la iglesia que ustedes van a hacer acerca de palabras y compromisos que se va a llamar acerca de un ejercicio que van a hacer en la localidad y van a reflexionar, ustedes lo van a leer, no quiero detenerme en esa parte, y también una actividad en casa que es importante. Y aquí hay una pregunta en casa. ¿Estoy cumpliendo lo que prometo o me he acostumbrado a hablar sin pensar en el valor de mis palabras? ¿Qué promesa, compromiso o compromiso hice a Dios que he descuidado y necesito retomar con fidelidad? Y la última pregunta que viene en esa actividad dice, ¿de qué manera puedo enseñar a mis hijos, nietos, también al esposo o discípulos, a personas que les esté instruyendo de la palabra, a ser personas de palabra que reflejen a Dios con integridad? Por supuesto que sabemos que siempre el valor, dice el apóstol Pablo, el mayor valor, el mayor don que tenemos, pues es el amor. Cuando dice de las tres, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, dice que no la más importante, fíjense, dice la mayor de ellas, no la más importante, porque la esperanza y la fe son importantes, pero dice la que tiene más, más peso, dice, es el amor, porque dice Pablo, es el vínculo de la perfección. Y cuando una persona ama a Dios, pues ustedes lo saben, hermanos, uno cambia bastante. Cuidamos nuestras palabras, cambiamos nuestro vocabulario, cuidamos las frases y sabemos, nos hacemos personas prudentes para hablar. Y si decimos algo hay que ser diligentes. ¿Diligencia qué es? El hacer las cosas inmediatamente con rapidez, pero con mucho cuidado, con prudencia. Eso es diligencia. Entonces, esta es la lección, mis hermanas.
yo espero el que haya habido alguna edificación, porque es la palabra de nuestro Dios el Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, hermanas, y pues estoy aquí a sus órdenes. Que sigue mi hermana Ale, por favor. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Muy entendible su escuela. Ahora abrimos un tiempo, ahora sí, de preguntas o algún comentario de mis hermanas. Estamos en ese tiempo. O pueden mandar un Esta voz, mensajito. Gracias. Adelante. hermana Alex. Gracias. Yo tengo una pequeña, bueno, no es una pequeña duda, sino que es un pequeño comentario y que sí me gustaría que el hermano José, Victoria, pues me retroalimentara un poquito. Es algo que tiene que ver con el tema, pero que va más allá porque nosotros somos de la región sur, somos de Quintana Roo, y por acá hay una zona en la que toma estas palabras de voto o como o promesas, y yo escuchaba que el hermano en la parte final comentaba que a veces nosotros hacemos ese tipo de promesa, compromiso, como por ejemplo cuando tenemos un familiar enfermo. Entonces, por aquí, muchas de las veces, cuando se hace esa promesa, lo toman como algo llamado acción de gracias. Y muchas de las veces se hacen como cultos especiales y, y pues con nosotros leyendo la palabra de nuestro Dios entendemos que pues ese culto especial donde se da comida o algo así, pues no es como el cumplimiento de una promesa, sino que nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, pues debe de ser un compromiso entre Dios y nosotros, sino no un compromiso en la iglesia. Entonces, usan muchas veces estos mismos versículos, como por ejemplo, donde dice, cuando haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Entonces, ellos entienden, las hermanas, sobre todo, hablaba yo con la primera atalaya de una localidad muy cercana a la nuestra, y ella me comentaba que precisamente el sábado pasado estaban aclarando este punto en el que decían, no, pero es que ya ve que hablábamos de la transición de la ley, entonces le decían por la hermana, no hermana, es que ya no se hace porque eso es como un sacrificio. Nosotros solo tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Dios nos bendice. Y la hermana decía, no, es que sí tenemos que prometer, porque cuando nosotros prometemos a Dios, Dios nos escucha y nosotros tenemos que cumplir con esta acción que nosotros decimos que es una acción de gracias. Entonces, yo la verdad sí siento como un poco de confusión con este tema, no por mí, sino por las hermanas de esta localidad, cómo esa primera atalaya pudiera aclararles este punto de que las promesas son entre Dios y nosotros y no, o sea, no tiene nada que ver el hombre con la promesa que nosotros hacemos hacia Dios. No sé si me explico. Sí, gracias, mi hermana Rudy. Miren, acción de gracias significa, por ejemplo, en la antigüedad, uno de los sacrificios que había sacrificios de expiación que era para perdón de pecados, otro por pecado por error, había sacrificios por consagraciones, había holocaustos. El holocausto era un sacrificio de adoración, no era por otra cosa, era adoración. Por ejemplo, los sábados, ya ven que se hacía doble sacrificio, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que se llamaba el sacrificio continuo. Se hacía doble. Todos los días se hacía y el sábado doble. Esos eran holocaustos. Los holocaustos eran adoración. Entonces estaba el de paces también. El sacrificio de paces era una forma de allegarse a Dios, de ser agradecidos con Dios y allegarse y tener esa parte de entre una adoración y un agradecimiento a Dios, de estar una vida tranquila, de estar bien con las bendiciones de nuestro Dios. Ese era un sacrificio de paces. Entonces, aquí, fíjense que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de acción de gracias. Él dice que habla de acción de gracias. También en el Antiguo Testamento habla de acción de gracias. Pero la acción de gracias, en este caso,
de ellos, en el caso del Antiguo Testamento, era el sacrificio. Nosotros, en el Nuevo Testamento, las acciones de gracias, la Escritura no dice que tengamos que hacer, que acción de gracias sea algo como una reunión de hacer algo, como se mencionaba. No es así. La acción de gracias es entrar y ser agradecidos delante de Dios en la casa de oración, por ejemplo. Esa es una acción de gracias para nosotros. No es otra cosa. No es hacer, repito, una reunión con los hermanos o en la familia y decir, pues estoy agradecido con Dios y esa es mi acción de gracias. Eso no, en el Nuevo Testamento, esa no es una acción de gracias. Si alguien lo hace como agradecimiento, no está mal. Pero la frase acción de gracias no se refiere a eso. Es entrar y ser agradecidos con Dios. Eso es acción de gracias. Hay quien incluso menciona que es hacer obras buenas delante de Dios. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, en el capítulo 4, perdón, cuando dice que pierde el sentido durante 7 años y después le regresa el sentido, el profeta Daniel le dice que hiciera misericordias con los pobres, por ejemplo, para redimirse. En este caso, bueno, nosotros no nos redimimos de esa manera, pero voy a que son acciones. Pero en el Nuevo Testamento eh, no se habla en sí de que se haga de esa manera. Entonces recalco, en el Antiguo había sacrificios, en el Nuevo la Iglesia no los tiene. Entonces hay quien, si lo quieren sustituir por alguna otra cuestión, pues no lo dice la Biblia. Y es una interpretación que se le está dando, pero eso no lo dice la Escritura. Ahora, repito, está mal hacer algo así que reunir y decir, pues, cumplir, pues no está mal, pero tampoco es la frase acción de gracia aplicada a ello. ¿Sí me explico? Entonces, sí son dos situaciones que serían diferentes. No sé si me da a entender en esa parte, mi hermana Ruth. Sí, hermano, muchas gracias. Es de mucha ayuda y esto, pues créame que lo vamos a hacer llegar a nuestra hermana que necesita esta información. Y así como usted lo planteó, creo que es muy claro y yo sé que esto nos va a ayudar a que nuestras hermanas pues engrandezcan su fe. Gracias, hermano. Pasa a vos. Pasa, Dios la bendiga, hermano. Muy bien. Quiero darle eh, precisamente, bueno, yo creo que mis hermanos ya han de haber. Nada más para terminar con esa parte, mi hermana Ale, si me permite, eh, de esta parte acerca de estos versículos. Por ejemplo, el Salmo 26:7 dice, para exclamar, Salmo 26, versículo 7, dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entonces vean que es algo que yo les decía, para nosotros es entrar a la casa de oración y ser agradecidos con Dios. Eso es nuestra acción de gracias. Entonces, el versículo, primera a los Corintios 14:16. Primera a los Corintios 14:16, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? En ese versículo, primera a los Corintios 14:16, está hablando del don de lenguas. Entonces dice, si tú estás hablando, si alguien está hablando, dice, voy a leer desde antes, el versículo 14, estoy en 1 Corintios 14:14, porque si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto, o sea, los que me oyen no me van a entender. Está hablando del don de lenguas del siglo I, hoy en día ya no hay don de lenguas. Entonces dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento, que me entiendan los demás. Cantaré con el espíritu, cantaré también con entendimiento. Y de ahí se deriva el versículo 16. Porque si bendijeres con el espíritu, o sea, con entendimiento, el que ocupa el lugar de un mero particular, que está ahí escuchando, el oyente, ¿cómo dirá, si bendijeres con el espíritu, o sea, algo que el otro no entiende, en lugar que ocupa el mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? No sabe lo que has dicho. Entonces, vean, esa es la acción de gracias. Yo les decía, en la parte de entrar y ser agradecidos delante de Dios en la casa de oración. Nada más quería recalcar con los versículos. Gracias. Sí, mi hermano, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, mis hermanas? Estamos a tiempo, ya casi terminamos. Bueno, creo que eso es todo. Yo sí quisiera decir alguna reflexión, porque sí nos llevamos mucha enseñanza.
que seamos muy prudentes en nuestras palabras, porque también nuestras palabras reflejan quiénes somos y seamos conscientes no solo pues solo en la comunicación, ¿no? La palabra es la comunicación, sino también las palabras construyen. Entonces, construir en la palabra verdadera, nos identifica como mujeres cristianas, debemos ser cumplidoras de lo que decimos. Ese es mi comentario, mi hermano y mis hermanas. Pues ya estamos por terminar y pues le agradecemos infinitamente a mi hermano José por esta enseñanza. Realmente yo lo admiro mucho, hermano. Tuve el curso con usted de geografía y aprendí muchísimo. Entonces, se ve su conocimiento. Mil gracias por aceptar esta invitación. Realmente nos llevamos mucha enseñanza. Pues estamos por terminar. Le pedimos a nuestra hermana Eli que nos bendición, y al terminar también le pedimos a nuestro hermano José que nos dé bendición para concluir esta reunión. Por favor. Bien, oremos, hermanas. Bondadoso Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, a ti, Padre bendito, elevamos esta oración, agradeciéndote, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Y Padre Santo, también te agradecemos por la vida que nos das. Señor mío, te quiero pedir que bendigas a nuestro hermano José Victoria, quien ha impartido su conocimiento y tu palabra, Padre Santo, para ayudarnos a enriquecer, Padre Santo, el conocimiento que tenemos de tu palabra y sobre todo, Padre bendito, hacernos comprender, Padre Santo, esos consejos que tú tienes para nosotros. Te quiero rogar, Padre Santo, por todas las hermanas aquí reunidas que se preocupan, Padre Santo, por edificarse y por conocer más. Así, Padre Santo, te pido por toda tu iglesia donde quiera que estén, Padre bendito. Te ruego, Señor, que permitas que podamos descansar el día de hoy y que esto que el día de hoy hemos aprendido, Padre Santo, pueda ser utilizado y aplicado, Padre bendito, común en nuestra vida diaria y que podamos, Padre bendito, con este conocimiento, compartirlo con nuestras hermanas el próximo sábado, si tú nos lo permites así. Señor mío, te ruego y te pido, Señor, que derrames de tus bendiciones en todas tus hijas, en sus familias, Padre Santo, representadas en ellas. Sé con nuestras hermanas que dirigen este curso, Padre Santo, que dirigen esta plataforma, para que nosotros, Padre Santo, podamos ser edificadas. Te lo ruego, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Pues si nos hace favor, hermano, José Victoria, que nos dé la bendición, por favor. Claro que sí. La bendición del Todopoderoso para su pueblo, amadas hermanas, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor las Amén. bendiga, hermanas. Paz a vosotras. Amén. Mi Paz a hermana Alex, todos. muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hermano Roberto, Dios gracias. bendiga. Gracias, hermano Roberto. Pasa vos. Gracias, hermano Roberto. Pasa vos, hermano. Nosotras, Me da mucho gusto verlas.